Buenas noches. Hoy nos ponemos muy serios porque si hay un momento serio en la democracia es cuando se discuten los presupuestos. En nuestra democracia argentina esto está muy bastardeado, pero al final del día es el momento en donde se decide en qué se va a gastar la plata que le damos al Estado. Debería ser un momento de máxima discusión, detalle, todas las organizaciones del tercer sector, cámaras empresarias, sindicatos. Es el momento en donde nos ponemos de acuerdo y después ejecutamos a lo largo del año. Eso no ha pasado, pero tendría que pasar. Vamos a tener alguna reflexión sobre el presupuesto nacional que va a hacer Carmen. Yo voy a hablar también del presupuesto provincial y municipal. Lo vamos a tener a Rodrigo Agrelo, que tuvo una participación muy destacada, diría yo, el día en que se decidió o se votó a favor del presupuesto provincial. Y luego vamos a hacer un cambio rotundo y vamos a hablar de otros temas. ¿Usted quiere hacer un aporte, Carmen, sobre el presupuesto nacional en el cual usted está muy metida? Totalmente. Ahí les digo, el Senado es y tiene sentido si se discute el presupuesto. Es como el propósito primero que tiene el Senado, la Casa de las Provincias. Si no discutimos, podemos decir cuál es la función que cumple. Ahí, inclusive, vamos un poquito más y podemos analizar cuánto de lo que se gasta o del dinero que maneja el gobierno nacional pasa por el presupuesto. Y tenemos ASAP, que es una asociación de buen nivel que discute el presupuesto o que mira el presupuesto nacional. Ellos dicen que el 90% está pasando por el presupuesto. A mi entender, menos. A mi entender, estamos bastante abajo de esa cifra. Entonces, como les digo, nosotros estamos tratando de contener lo que sale y se va por todos lados, por otros lados. Usted, Carmen, quería mostrar una placa sobre el tema. Les quiero decir en qué voy a trabajar. Esta foto muestra, como ustedes saben que vengo trabajando sobre los fondos fiduciarios, estos son los últimos, algunos se han dado de baja últimamente, pero ese globo enorme es el sistema de transporte, el Fondo Fiduciario de Transporte. Les digo, mi única tarea, si se discute el presupuesto, es ver cómo se distribuye esa plata y creo que a Córdoba le haría bien. Bien, muy bien. Y en mi caso, el presupuesto provincial, a mí me parece que este debate hubiera merecido más, un poco más de trabajo, porque hay una grave distorsión que viene ocurriendo en los últimos años y que Yarlora ha hecho que siga ocurriendo y que se profundice. ¿Cuál es esa distorsión? Miren la placa que voy a mostrar aquí, la fiesta del gasto en la provincia, los 15 ministerios, las agencias, la publicidad oficial, todo eso la está pagando al final del día el comercio y la empresa en Córdoba. Fíjense que ingresos brutos, que ya hemos hablado muchas veces acá, es un impuesto tremendo, que no te saca la plata al final en base a la ganancia, sino que te la saca al principio en base justamente a los ingresos brutos, digamos. Y esto al final del día en ciertas empresas, como por ejemplo la mía, que yo tengo una pequeña pyme, te sacarte el 7%, digamos, es casi sacarte la mitad o el 60% de lo que uno al final del año puede llegar a ganar. Y fíjense que ingresos brutos, en el 2024 fue el 84% de todos los ingresos propios de la provincia de Córdoba. Ahora va a ser el 82%. Y si le sumamos ellos, que finalmente es un impuesto sobre la actividad comercial, las transacciones y demás, fíjense que casi el 90% de la actividad comercial y empresaria está pagando la jodita. Fíjense que inmobiliario y automotor, por un populismo, fíjense lo que representan. El 3,9%, el 6%, el 3% no representa nada. Y en definitiva, en esto, ¿qué pasa? Pasa que cuando uno le carga la actividad comercial y empresaria, hay menos empleo, hay menos actividad, nos empezamos a paralizar. Entonces, le digo, señor comerciante, cuando usted vea gestión Martín Yarlora o vea un ministerio de cooperativa o vea algo que es un poco exuberante, tic, tic, lo está pagando usted con su bolsillo y con el día a día de su comercio. ¿No valdría la pena que levantemos un poco la voz sobre este tema? Le cuento el caso municipal, que también es igual, 80% comercio e industria. Nos fuimos con el equipo de civilistas a mirar el impuesto inmobiliario municipal. No paga ni siquiera el contrato de la basura. El contrato de la basura son 200.000 millones de pesos
y en el concepto de inmobiliario municipal se juntan 100.000. O sea, con el inmobiliario no estamos pagando ni siquiera el contrato de basura, pero en cambio con comercio e industria le pagamos la jodita, los congresos, el GovTech, la economía circular y todas las cositas esas que nos mandan vía marketing. Un tema que realmente vale la pena seguir. Carmen, si le parece, veamos este video porque mientras tanto, mientras vos y yo no discutimos el presupuesto provincial, municipal y nacional, claro, hay pozos en la ciudad de Córdoba, o sea, lo más básico de lo básico, che, tapen los pozos, desgraciado. Bueno, en este video que ha hecho nuestro equipo de producción, un equipo que tenemos dentro de Civilitas, fíjense cómo está el estado de los pozos en la ciudad de Córdoba. A ver. ¿Por qué hay tantos baches en Córdoba? ¿Y por qué nadie hace nada? Con cada lluvia, el asfalto cede y los pozos se multiplican en las calles y avenidas de la capital. Ya sabemos, este no es un caso aislado. Podemos encontrar un bache o un pozo en cada barrio de la ciudad. Los esfuerzos de la Dirección de Obras Viales son escasos y las tareas de bacheo son mínimas durante todo el año. En Barrio San Nicolás, hace pocas semanas se generó un bache que mide más de media cuadra. El origen fue la rotura de un caño de aguas cordobesas. Así, cada lluvia pone a prueba la capacidad de respuesta de la ciudad. Queremos calles en mejores condiciones. Bueno, cara y seca de la plata que le damos al Estado, en qué gastan y en qué no gastan. Bueno, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, gracias ¿cómo por venir. Gracias por la invitación. Charlábamos con Carmen cuando estábamos preparando y el equipo has tenido una participación muy destacada porque un poco pusiste blanco sobre negro algunas distorsiones que se dan en el presupuesto provincial. Contanos un poco. Bueno, este es un presupuesto que tiene algunos pecados originales, o un pecado original diría yo, que hace que tengamos que poner el foco ahí, ¿no? Para 2025 están previstos 865.000 millones de pesos de obra pública, 860 millones de dólares. Sí. El 60% de eso no va a pasar por el control preventivo del Tribunal de Cuentas. Y explico cómo es la cosa. La mayoría de estos fondos van a pasar o por las agencias, o por Caminos de las Sierras, o por el Fondo para el Desarrollo Agropecuario, que a través de un consorcio único que se llama, hace las contrataciones. Esto quiere decir que estas obras no van a pasar, por ejemplo, con el certificado de obra por el Tribunal de Cuentas. El Ministerio de Obras Públicas, cuando tiene que hacer una obra, tiene que mandarle al Tribunal de Cuentas un certificado firmado por un señor que se hace cargo, que dice que lo que están por pagar ha sido cumplido, que existe el asfalto, que existe el material, que tiene la calidad, el espesor, todo lo que se contrató. Y si miente, tiene un problema penal ese señor. Entonces, el Tribunal de Cuentas, con el certificado de obra, verifica la existencia de fondos, de partida para pagar eso y ordena que se pague. Ese procedimiento, en el 60% de los casos, no va a existir, sin contar, en este caso, ni lo que va a hacer la terminal de ómnibus, TOCSE, que se llama, que va a ser 16 millones de dólares de obra. Ojo con este tema, sí. Sin pasar por el Tribunal de Cuentas. Ni lo que va a hacer la Lotería de Córdoba, que va a invertir $1,5 millones en el casino de Carlos Paz. Sí. Habrá que ver qué están por hacer en el casino de Carlos Paz, $1,5 millones. Bueno, eso es lo que está pasando en el presupuesto y nosotros, por supuesto, como Encuentro Vecinal, no estamos dispuestos a avalar eso. Esos son los fondos que yo les llamo extrapresupuestarios, que pasan por la banquina sin control alguno. Claro. Obviamente eso está bien armado. Y está armado, eso es kirchnerismo, para mí es kirchnerismo puro. Claro. ¿Te das cuenta? Es decir, lo que se logra acá es, este modelo Córdoba que quieren trasladar, habría que preguntar si parte de lo que quieren exportar, como dicen ahora, es esto, porque llevar el 60% de la obra pública sin control preventivo del Tribunal de Cuentas, eso es kirchnerismo puro. Y eso explícito. Y eso está sucediendo en Córdoba. Y ya tenemos una experiencia, tenemos una expresidenta de la Nación condenada en doble instancia por el hecho de haber delinquido con la obra pública. Esto es una puerta abierta a la corrupción, desde nuestro punto de vista. Claramente. Además de este tema, ahí hay un tema político que un poco me parece que los dejó agarrados a algunos, sobre todo a algunos legisladores radicales, que es, nos dicen que van a bajar tasas y nos dicen que va a haber más plata para los municipios, digamos. Esa fue como la promesa que dejó tranquilos a varios. ¿Eso va a pasar? Bueno, lo de las tasas fue una operación de marketing. Dijeron que iban a bajar 50 tasas. Nosotros nos pusimos a estudiar las tasas. Primero no son 50,
Cuando vos ves un número redondo, empezás a pensar que es marketing. No son ni 49 ni 51, hay marketing. Bueno, entonces 50 tasas. Tasas de 800 pesos, no tienen ningún impacto. Es más, yo lo pregunté en la Comisión de Economía, estaba el presidente de la comisión, que es un hombre muy experimentado, y le dije, dígame una cosa, ¿qué sacrificio económico significa para la provincia dar de baja estas tasas? No, lo hicimos simplemente para eliminar trámites. Pero yo las quiero afuera de esas tasas. Claro, no, estamos de acuerdo, pero que no nos vendan como una baja de impuestos. Es más, te voy a decir algo, ingresos brutos tiene 947 actividades. Claro. El 49,5%, es decir, la mitad prácticamente, son tasas que van a subir su mínimo, son actividades que van a subir su mínimo de tributación. Es decir, que en ingresos brutos sube en la mayoría de los casos la tributación. Y después hay otro tema que es bastante grave, que esto se lo advertimos a las pymes. Cuando vos vas a pagar ingresos brutos tenés que haber superado los 2.525 millones de pesos de facturación en el año 2024. ¿Cómo se calculan esos montos? Con la tributación que vos haces en todas las jurisdicciones. Es decir, si vos vendes en San Luis, claro, si vos vendes en San Juan, tenés que sumar eso a lo de Córdoba. Le preguntamos al secretario de Ingresos Públicos cómo se calculaba eso. Y nos dijo, no, como el fallo de la Corte Suprema, por eso le preguntábamos nosotros, por el fallo de la Corte Suprema que dice que solamente deben tributar en función de lo que facturan en la provincia. Cuando vos vas a la ley impositiva, dice la ley impositiva para el año que viene que hay que contar todas las jurisdicciones. Claro, o sea, cuando vos contás todas las jurisdicciones, llegás mucho más rápido al monto a partir del cual empezás a tributar ingresos brutos en Córdoba. O sea, nos mintieron en la cara. Claro. Nos mintieron en la cara. Entonces, nosotros ahora estamos concentrados en la cuestión impositiva para la segunda lectura, porque ya lo que es la cuestión del presupuesto en general, este dato de que el 60% de la obra pública no va a pasar por el Tribunal de Cuentas de manera preventiva, ya nos deja fuera de la votación, ¿cierto? En impuestos, ya estos elementos que te he dado también, pero ahora vamos a entrar a profundizar en lo que es impuesto inmobiliario, que impuesto de sellos, que son dos impuestos que gravan al ciudadano común. Te hago una pregunta más de tono psicológico, digamos, porque si uno mirara el vaso medio vacío, le agarraría como una cierta angustia, porque uno dice, che, tantos años y acá no castigan a nadie, digamos, porque pasen estas cosas. O sea, es como que la ciudadanía finalmente mira para otro lado en Córdoba, a pesar de que a nivel nacional lo apoya Milei, su motosierra, acá en Córdoba es como, o vos todavía tenés esperanza de que esto esté produciendo algún tipo de reacción o de mayor cultura cívico-impositiva, digamos. Yo diría, mirá, uno hace política porque cree que los ciudadanos podemos cambiar nuestra mirada sobre las cosas e informar a la gente, levantar la bandera y decirle, mire, esto es lo que está pasando. Yo creo que le permite a la gente ir teniendo un panorama de lo que va pasando para poder elegir en su momento. Bueno, después están las ofertas que se le presentan. A veces hay herramientas de cambio, a veces no hay herramientas de cambio. Pero desde mi punto de vista va existiendo una conciencia. Esto del modelo Córdoba, que quieren, antes era el partido cordobés, como se les desmoronó la idea, ahora andan con el modelo Córdoba que lo quieren exportar. Y yo les empiezo a preguntar una cosa, a ver, ¿van a exportar el modelo de gestión de la niñez, por ejemplo, en Córdoba, lo de la CENAF? La CENAF, que es un desastre. ¿Eso es lo que piensan exportar a los cordobeses? ¿Van a exportar el modelo de obra pública, que es el 60% fuera del Tribunal de Cuentas, del control preventivo del Tribunal de Cuentas? ¿Qué es el modelo Córdoba que están exportando? Claramente. A ver, yo creo que todo esto sirve para que los ciudadanos nos vayamos dando cuenta de que estas operaciones de marketing no necesariamente responden a la realidad. Y bueno, yo diría que poco a poco hay temas que se van esclareciendo. Hay temas que estaban muy oscuros al principio y hoy están a la superficie. Bueno, Rodrigo, te felicitamos y lo que necesites de Civilita estamos siempre a tu disposición. Siempre agradecidos por el espacio que nos dan. Gracias. Un placer. Bueno, muy bien. Antes de ir al giro que vamos a darle al programa, aunque todo tiene que ver con todo, sí, en carácter particular con Carmen, hablamos de Civilitas, nos ha alertado mucho la cuestión de que estén por designar a una persona que públicamente ha sido militante de un partido en el Tribunal Superior de Justicia. Ya veníamos diciendo con Carmen, ojo, no manipulemos. La doctora Jessica Valentini. Claro, parece que es una buena persona, nos dicen, pero eso no importa, que sea, ni me hizo gracia porque hoy una legisladora peruanista dice, no,
que no sea una militante radical, que sea una militante peronista, dice, no, que no sea militante de nadie, o sea, busquemos, no habrá algún catedrático de Derecho que sea independiente en Córdoba, no repitamos esquemas que han fallado a nivel nacional, o en Formosa, o en Misiones, cuidemos las formas, por favor, porque si no, esto es un zafarrancho. Bueno, muy bien. Pero aparte porque tenemos, en esa instancia, tenemos que tener un estudioso, porque los casos que llegan son para que hagan un discernimiento y den una solución. Ya tenemos demasiados funcionarios amigos del poder allí en el Tribunal Superior de Justicia. Si les parece, damos un giro, porque en esta semana de pronto fuimos alertados por una joven, Jazmín, que en el medio del Congreso, en el medio del Senado, dijo: yo hice una falsa denuncia porque estaba enojada con mi padre. Y luego vamos a tener una entrevista muy interesante aquí con una abogada de la ONG Manada. Florencia Monetti. Florencia Monetti, exactamente, con la que vamos a hablar de, che, ¿qué hay detrás de esto? ¿Es solamente un caso excepcional o hay un patrón que estaba como debajo de la superficie y no veíamos? Escuchemos por unos minutos la confesión, digamos, que hace Jazmín sobre esta falsa denuncia que había hecho y cómo desde la justicia de Córdoba y desde ciertas ONG la habían inducido a. A ver. Mi nombre es Ania Jazmín Carro y vengo a contar mi historia. Una historia donde no solo hubo una falsa denuncia de mi parte, sino una persecución del Polo de la Mujer, cómplice con la justicia de Córdoba, para condenar a un hombre inocente. Solo necesitan a una persona que diga algo en contra de un hombre para terminar condenado por no menos de 10 años a la cárcel, o 15, como mi papá. Necesitan a alguien como yo para acomodar y manipular toda la información para llegar a su fin. Mi historia comienza cuando tenía 14 años. Empezando mi adolescencia, me agarró un enojo con mi padre y no quería límites, no toleraba un orden, y en el colegio y la sociedad me mostraba cada rato que yo era una mujer y ningún hombre debía decirme qué hacer. En esa época, una amiga, verdadera víctima, me contó un abuso que sufrió, y con mi colegio, que apoyaba el feminismo o el hembrismo, y daba discursos constantes del odio hacia el hombre, incluso con varias falsas denuncias hacia profesores, tomé su historia como propia para sacarme de encima a mi papá. Le dije a mi mamá que él me había manoseado años atrás. Ella, sin dudarlo, lo enfrentó. Al tiempo lo detuvieron a mi papá y noté que las cosas habían ido demasiado lejos. Hablé con mi abuela, le conté lo que pasó y que había mentido. Me acompañó a decir la verdad. Bueno, es un dato que nos ha conmovido a todos, muy, muy fuerte. Finalmente, el padre de esta niña ha estado 4 años en cárcel, digamos. Y bueno, ahora finalmente se produce esto. Y esto viene a traer, muchos de nosotros decimos, che, esto del género y el embrismo, ¿qué está pasando por debajo de eso? Sobre todo en los más jóvenes y en los adolescentes. Y es un caso cordobés. Es un caso cordobés, exactamente. Florencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, una primera reflexión sobre este caso antes de ir sobre los otros casos. Para mí, el paralelo que haces es el ejemplo de una ley redactada de tal manera que muy ideologizada, la técnica legislativa, el encuadre con todo el marco normativo queda a un costado y es pura ideología donde en un punto incentiva hacia una posición, y cuando la persona quiere volver atrás y pensarlo mejor o lo que pasó con Jazmín, el mismo colectivo, por decirlo de alguna manera, que la alentó, que la llevó, ahora, en este caso el Polo de la Mujer y a las feministas de la escuela y la justicia, la dejan de escuchar, es mala palabra, es traición, es antifeminismo. No se lo permiten. Y no se lo permite, y el camino hacia atrás es imposible, judicializado, teniendo que llegar al Congreso de Buenos Aires para que la escuchen. Contanos un poco para la gente que no conoce, ¿qué es Manada? Manada son las siglas de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia de Género Acelerada, que básicamente la disforia de género es
inconsistencia o una no coincidencia entre el género con el que nacieron y cómo se sienten. Lo que está pasando hoy es que vemos que muy pocos casos son realmente disforia de género. O sea, en un 90% de los casos, me atrevería a decir, son crisis de la edad, la típica disconformidad que tuvimos todos con nuestro cuerpo en la pubertad, con los cambios, mucho de ideología de todos los hombres son malos, degenerados, si tengo cuerpo de hombre me van a dejar de mirar y de acosar, también hay mucho de eso. Hay muchos casos donde hay cuestiones psiquiátricas preexistentes que no se analizan, se barren en un costado, y la influencia de las redes, que es enorme. Voy a decir algo que por ahí me van a decir, ¿qué tienen contra el anime? Pero por alguna razón, estos dibujitos de anime y de manga tienen una gran influencia también. Totalmente. Porque son dibujitos que se terminan siempre con autolesión, fueron abusadas, entonces se hace nombre, y las jovencitas, digo jovencitas porque el 95% son nenas. Mujeres. Son nenas, sí, mujeres biológicas, digamos. Por debajo de la pubertad. Sí. Y cada vez entran a nuestro grupo más chiquitas, de 9, de 10. ¿Y ¿Qué pasa? La alerta, para que la gente vea, porque un poco estás tocando un tema que todos estábamos como diciendo, che, acá está pasando algo, pero ustedes, la alerta, ¿qué dicen? Si un chico, o en este caso una chica que empieza a decir, che, yo estaría pensando que tal vez me gusten las otras chicas y demás, allí, ¿qué sería lo correcto? ¿Cómo habría que operar, digamos? Es que en realidad cuando se discutió la ley de identidad de género en el 2012, si uno lee hay como 100 y pico de páginas del debate, estaba pensada para que cuando un niño o una niña manifiesta eso, hubiera todo un recorrido de mínimo de 2 años de psiquiatras, psicólogos, una cosa interdisciplinaria, para indagar, para hacer la terapia tradicional que hacemos cualquiera, cuando, qué sé yo, ¿por qué me relaciono siempre con este tipo de gente? ¿Por qué elegí esta carrera? Porque mis papás... y lo que pasa ahora, como quedó redactada la ley, que borraron de un plumazo ese acompañamiento de 2 años mínimos previo, es que a solo requerimiento, dice uno de los artículos, en la escuela ya pueden cambiar el nombre, su nombre. Y contá la experiencia de eso, de tratar con los padres que un día se enteran ellos post decisión. Sí, la experiencia, yo estoy en el grupo, es un chat de que papás y mamás de todo el país, yo leo, le contaba a Carmen todas las noches 1 hora, leo ese chat. Es desesperante porque la cantidad de casos de arrepentimiento que hay es altísima, muy contrario al chantaje emocional que hacen a los papás, que les dicen que cuando van a los psicólogos, psiquiatras del gabinete de la escuela, del hospital público o privado también, les dicen, ¿qué preferís, una hija que se suicide o una hija trans? Y los países que están volviendo, Suecia, Finlandia, Reino Unido, Holanda, todos los que fueron pioneros en esto, refutan con números reales que ese chantaje emocional es absolutamente falso. La tasa de suicidio es mucho más alta en personas que decidieron bloquear su pubertad, practicar hormonización cruzada y después tener cirugías de extirpación de órganos sanos a temprana edad, cuando tenían 14, 15, 16, porque los protocolos de sus países lo permitían, y cuando llegan a los 20 y pico, 30, 40, se dan cuenta que eso no solucionó nada, que ahora son pacientes crónicos con enfermedades, tienen mayor propensión a las infecciones, tienen menor densidad ósea, tienen problemas cardíacos, todo eso no se les dice. Hay una palabra que a mí me golpea muy fuerte, que es un proceso que llega a un punto que es irreversible. Es irreversible, Carmen. En el grupo hay una mamá, anoche lo contaba, que su hija hizo el recorrido, hizo bloqueadores de pubertad, hormonización cruzada, y ahora quiere cambiar. Por suerte se detuvo antes de hacer la operación. Y anoche la mamá contaba, mi hija quiere cantar las canciones que le gustaban y no tiene voz de hombre, tiene una voz gruesa, llora en el baño encerrada. Ahora sí se autolesiona, que antes no lo hacía. Entonces es como un engaño, pero bueno, está de moda la palabra casta, hay todo un negocio enorme de esto, farmacias. Bueno, ahora si te parece, te vamos a invitar en otras oportunidades, pero vale la pena hoy que había pasado esto, que dejemos abierta esta herida, porque es un tema... Un último comentario. En la Universidad Nacional de Córdoba... Ahora lo vamos a ver. En noviembre
se hizo todo una feria de las infancias y todo este tema está cobijado desde la Universidad Nacional y realmente a mí me pareció un atropello nuevamente para la realidad y la población cordobesa. Gracias, Florencia, por haber venido. Y bueno, nada. Justamente en la línea de lo que dice Carmen, nuestro cierre es con nuestro equipo de producción. Fíjense que en la página de la Universidad Nacional de Córdoba, cuando uno cliquea en gestión, o sea, la gestión de la universidad, lo primero que encuentra, que es la placa siguiente, encuentra un protocolo, un manual de estilo de la Universidad Nacional de Córdoba que obliga a las facultades a tratar el tema de género de una manera que, la verdad, son 186 páginas, digamos, o sea, ¿cuánta plata nos sale de todo eso? Y fíjense la siguiente, porque le dice, por ejemplo, a los chicos, aquí me voy a acercar a leerlo, le dice a los chicos, por ejemplo, le dice a la facultad, en lugar de decir bienvenido, como termine no, y eso es machirulo, digamos, tiene que decir le damos la bienvenida. O en lugar de estudiar con nosotros, como nosotros es varón, dice estudiar en nuestra facultad, para que eso suene un poco más femenino. ¿Se dan cuenta en lo que estamos gastando la plata? Pero fíjense que no solamente en la Universidad Nacional, sino que en la Universidad Provincial, que también estamos invirtiendo mucha plata, hay un programa de género y el programa de género, por ejemplo, obliga a las personas a que diga licenciado, licenciada o licenciade, digamos. O sea, estamos hablando en serio. O sea, alguien se dedicó a escribir 200 páginas para que en la Universidad Nacional de Córdoba pase cosas, pero como decía Florencia y como dice Carmen, no hay que ser ingenuos. Por detrás de esto hay negocios, hay política, hay cargos, hay Ministerio de la Mujer, hay plata internacional de los laboratorios y demás. Así que le vamos a dedicar un programa entero a este tema. Carmen. Hay que desregular sacando, en cada instancia hay un departamento de género, tiene que quedar, si quieren, a nivel local, no hay problema, o a nivel provincial, pero en un nivel. No pueden estar en todas las instituciones, en todos los niveles del Estado, porque es una multiplicidad total de cargos y personas trabajando en esto. Muchas gracias, nos vemos el miércoles que viene. Adiós.